¿A qué se refiere con componente diagnóstico? Eso es lo que vamos a descubrir, amigo. ¿Qué crees que es componente diagnóstico, mi amigo Pablo? Mm, No estoy seguro, sería algo utilizado para evaluar un sistema o un método o una persona. Mm, sí, algo por el estilo. ¿Alguien más tiene otro concepto de componente diagnóstico? Bueno, muchachos, tenemos un poquito de materia. A ver, vamos a compartirles pantalla. ¿Qué dice componente diagnóstico? ¿Qué nos dice el componente diagnóstico? Espera un ratico. Listo. Entonces, componente diagnóstico puede ser todos los datos, herramientas, hallazgos, conclusiones y recomendaciones que se tengan frente a cualquier tipo de situación o hecho. Un diagnóstico es un proceso que permite identificar una enfermedad, una lesión, una afección a partir de síntomas o signos. Para empezar un diagnóstico se puede utilizar antecedentes de salud, examen físico, pruebas de sangre, pruebas de imagen, biopsias, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Entonces, si hablamos de componente diagnóstico y lo aterrizamos a nuestro ámbito, pues ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de cómo abordar las diferentes situaciones que se pueden presentar, cómo diagnosticar diferentes situaciones. Entonces, el componente diagnóstico básicamente lo que es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta que nos permite análisis e identificación de problemas en sistemas complejos como maquinaria, software o el cuerpo humano, o en otros casos más específicos, simplemente en la aplicación de algún trabajo o la resolución de algún problema. Entonces, básicamente lo que hacemos es establecer diagnósticos y aquí lo que vamos a ver un poquito es lo que son esas herramientas que podemos utilizar para llegar a ese diagnóstico. Esta presentación puede tener un poquito un enfoque un poco avanzado, pero la vamos a ir aterrizando a nuestra práctica regular de nuestras actividades diarias. ¿Qué es un componente diagnóstico? Es un componente diseñado para ayudar a identificar y analizar problemas. Si lo miramos desde el punto de vista, digamos, a grosso modo, como lo dice como lo dice sus palabras, componente diagnóstico, pues prácticamente estamos hablando como de programas y algoritmos y matemáticas complicadas. Lo importante de estas teorías es aterrizarlas a nuestra realidad diaria y intentar como utilizar estas herramientas en nuestro diario vivir. El propósito de identificar de un componente diagnóstico es facilitar la resolución de problemas y mantener la salud del sistema como tal. Mantener la salud del sistema como tal quiere decir mantenerlo libre de problemas futuros o que la consecución o la resolución de los problemas se den de forma adecuada.
¿Por qué es importante el componente diagnóstico? ¿Por qué es importante diagnosticar? Es una forma de prevenir. Si nosotros identificamos problemas tempranos, eso nos va a permitir la resolución antes de que se conviertan en fallas graves. Miren, en nuestro caso, aterrizándolo un poco a nuestras actividades diarias, eh, cuando nosotros aplicamos procedimientos de soldadura y ya por la experiencia sabemos que alguno de nuestros cordones de soldadura o una de nuestras pegas realmente quedó con algún tipo de imperfección, eh, sabemos que si borrar y encontrar la falla es retroceder en nuestro trabajo, pero posiblemente es solucionar un problema futuro, porque si nosotros dejamos esa falla en esa estructura, posiblemente el problema el día de mañana, cuando esa falla salga, digamos, a relucir o crezca, el daño que vamos a tener va a ser mucho más grande. Tiempos de respuesta. Reduce el tiempo dedicado a la resolución de problemas, mejorando la eficiencia y la productividad, obvio. Si yo en el momento en que me doy cuenta de un problema a tiempo temprano y lo resuelvo, pues obviamente voy a prevenir que tenga que invertir muchísimo más tiempo para solucionar un problema más grande. Y pues obviamente ahorro de costos. Previene la pérdida de datos, daños, equipos, interrupciones en servicio, lo que genera muchísimo ahorro. Tipos de componentes, pues hay hardware y software. Eh, el hardware es la parte dura, como su palabra en inglés lo dice, hardware es el cuerpo duro de la herramienta y el software es como la parte intangible, la parte que hace las actividades lógicas al interior para analizar la información y ser más detallado. Esto combinado sirven para se utilizan para análisis integral de datos o de diagnóstico. Características de los componentes de diagnóstico, pues básicamente son equipos que te permiten hacer diagnósticos muy precisos, ¿no? Son veloces, flexibles y de facilidad de uso. En la parte de la precisión, los resultados son bastante confiables, precisos en un diagnóstico confiable. La velocidad del análisis de los datos de respuesta son ágiles, son flexibles, adaptables a un sistema y escenarios de uso versátil. Y la interfaz es amigable con los usuarios, pues sin que se tenga mucha experiencia. Proceso de selección de componentes, pues el análisis de necesidades, identificar los requerimientos específicos de un sistema. De alguna manera, pues hay que establecer cuáles son las herramientas que se necesitan o qué es lo que queremos medir dentro del proceso. Evaluación de opciones y investiga diferentes componentes y comprueba sus características para establecer qué es lo que queremos evaluar. Y hacemos validaciones, lo que quiere decir que ponemos en funcionamiento el sistema y validamos sus resultados. Integración del componente diagnóstico en un sistema, pues la instalación del componente siguiendo las instrucciones del fabricante, la configuración para entender que funcione correctamente el sistema y realizar pruebas. Análisis de los datos del componente diagnóstico, recopilación del componente de datos del sistema, el análisis de esos datos y la generación de informes. Mantenimiento y actualización de los componentes de diagnóstico, pues las actualizaciones de software, mantenimiento preventivo, lo que tenemos que hacer y el soporte técnico. El componente diagnóstico es esencial para la salud en el rendimiento de cualquier sistema. Elegir, integrar y mantener un componente diagnóstico adecuado puede garantizar un funcionamiento confiable y eficiente de un sistema en general. ¿Listo? Eso es básicamente lo que es el componente diagnóstico. ¿Cómo se utiliza en la soldadura? Yo digo, ¿y esto qué es?
sea, me hablan de software, me hablan de hardware, me hablan de datos, me hablan de integración, me hablan de análisis, me hablan de... Miren, es muy sencillo. Yo les voy a colocar un ejemplo. Todos, o yo creo, Juan Carlos, cuéntame. Inge, disculpa la pregunta, o sea, se puede catalogar como componente de diagnóstico a algo que está instalado dentro de un área? Puede ser como un detector de incendios o algo por el estilo. Claro, y ya iba, precisamente. Claro que es así. Mira, todos nosotros en el ámbito de la soldadura conocemos lo que es un equipo de ultrasonido para detección de fallas al interior de la soldadura. O la mayoría de nosotros sabemos o nos han hecho pruebas a las uniones de soldadura a través de ultrasonido, ¿cierto? Eso. El ultrasonido es un componente diagnóstico aplicado a la soldadura, ¿sí? O sea, yo quiero que lo vean desde el componente de soldadura, porque si lo vemos del componente macro, pues obviamente ya vamos a hablar de otro tipo de cosas, que hay unos diagnósticos en los procesos y una cantidad de hardware y software que trabaja y que recibe información y se nos entrega unos informes y se hace unos análisis, se mira eh, cuáles son las acciones correctivas, las acciones preventivas, bueno, todo ese tema. Pero si lo aplicamos directamente a la soldadura, pues analicémoslo desde el punto de vista de lo que es de la aplicabilidad que tiene el componente diagnóstico para nosotros. Y básicamente lo que es un ultrasonido. ¿Qué hace un ultrasonido? Un ultrasonido lo que hace es tomar la parte sólida del ultrasonido, o sea, el aparatico que yo tengo aquí, el ultrasonido que yo tengo aquí, que sale el cablecito y tiene un traductor, esa es la parte del hardware, lo duro, lo que yo puedo palpar, yo puedo coger, hardware. Software es lo que tiene el equipo por dentro para hacer el cálculo. Dame un minuto, Jonathan, ya te doy la palabra. Para hacer el cálculo de la velocidad. Entonces, lo que hace el equipo es enviar una sonda a través del metal y la hace rebotar a través de la fórmula de la distancia por tiempo. Igual, la velocidad igual a la distancia por tiempo. Entonces, tomando todo eso, el equipo lo que hace es hacer un diagnóstico y nos entrega unos resultados del cómo tenemos la soldadura o qué defectología tiene la soldadura en su interior. Así analicemos el componente diagnóstico para nuestro caso. ¿Listo? Es utilizar elementos tecnológicos para poder tomar decisiones frente a unas actividades realizadas. En nuestro caso, la soldadura. ¿Sí es claro? Cuéntame, Jonathan. No era lo mismo que iba a poner esa comparación por lo que, bueno, cuando yo estuve en el colegio así me enseñaron que hardware es en sí lo que se puede tocar, en sí la herramienta, en sí la herramienta que vayamos a ocupar. Y el software es lo que es el sistema, es lo que sean programas y todo eso. Así es. Es lo mismo que usted nos acaba de explicar, eso le iba a decir. Sí, así es. O sea, la parte lógica, la parte que hace los análisis, las mediciones y todo eso, es el software. Y la parte dura, la parte es el hardware. ¿Listo? Cuéntame, Pablo. Así, entonces, podemos considerar a los ensayos no destructivos de la soldadura como los ensayos de líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, radiografías de rayos X. Todos esos ensayos no destructivos los podemos considerar como parte de esto, de los componentes de diagnóstico. De alguna manera. Lo que pasa es que, digamos que, digamos un ejemplo, en tintas penetrantes. Tintas penetrantes tú no tienes, ahí no tienes software. Claro, No no tiene, hay software ni no tienes, hardware en realidad. no, sí, digamos que hardware, digamos que las tintas podemos tomarlas como hardware, digámoslo así, que es la parte dura.
pero no tienes un software, o sea, no tienes una parte analítica que tome los datos y haga un procesamiento lógico Bueno, la y parte entregue unos analítica resultados, ¿no? depende del usuario que esté realizando el ensayo. Exacto, pero pues, pero no Son es, reacciones químicas, ¿cómo, perdón? son reacciones químicas más, digo. Claro, o sea, el tema es como más ya tu concepto, ya serías tú el software que estaría funcionando ahí, ¿sí? Es diferente en Entonces, es diferente que en el ultrasonido, porque en el ultrasonido el equipo sí está haciendo unos cálculos al interior, ¿sí me entiendes? ah, Él sí está aplicando la fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo, y lo que hace es enviar una onda ultrasónica al interior del metal y rebota, y entonces así haces tú la inspección hasta que, entonces eso te está entregando unos datos de distancia, y en algún momento esa onda al interior de la soldadura choca con alguna imperfección, entonces ya te entrega un dato diferente y tú ya puedes dimensionar exactamente dónde está esa falla al interior de la soldadura y todo eso a través del equipo. Entonces ahí sí hay digamos que hay un desarrollo de software ahí. Ahí está entrando información y el equipo te está, el equipo recibe información, pero al mismo tiempo te está entregando unos resultados para que tú hagas un análisis. Entonces digamos que mm, el ultrasonido es como lo más cercano que puedo encontrar en el tema de las características de diagnóstico que podemos ver, pero obviamente todos los ensayos no destructivos son de diagnóstico, sino que en esta parte, en componente diagnóstico, estamos hablando de que tenemos una parte dura, que es el hardware, y una parte blanda, que es el software. Entonces, digamos que lo que más se nos aproxima en esa parte es la medición de espesores por ultrasonido. de acuerdo. Entonces, el componente diagnóstico tiene que sí o sí contar con un dispositivo que sería el hardware y un programa especializado para realizar la Ahora, administración de los datos, ¿verdad? ahora, de todas formas, eso es componente diagnóstico, pero obviamente, digamos que lo que tú haces es válido, o sea, decir sí, pero igual a pesar de que no hay software, los ensayos no destructivos son una forma en nuestro ámbito de tomar decisiones a través de un diagnóstico. Estamos totalmente claros en eso. Muy bien. Eso les tenía, muchachos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Profe, disculpe, ¿solo el ultrasonido sería considerado como un componente de diagnóstico? Dentro de las características que vimos, sí. Pero pues obviamente herramientas de diagnóstico sí son todos los ensayos no destructivos. Creo que el componente diagnóstico como tal, como nos decía la teoría, pues maneja el tema de hardware, de software, eh, que es donde se entran datos y recibo resultados, y entonces desde ahí tomo decisiones, pero para nuestro, o sea, lo que vimos de componente diagnóstico es como en general, para todo, pero pues nosotros tenemos que aterrizar nuestro ámbito a lo que hacemos, específicamente el tema de soldadura. Entonces, el tema de soldadura, yo el ejemplo más cercano que encuentro es ese, sin dejar a un lado que los ensayos no destructivos son herramientas de diagnóstico para evaluar las soldaduras. Eso, o sea, eso es o sea, no puedo discutirlo, es así. Oiga, profe, algo para acotar, no sé si estaré en lo correcto. En nuestro trabajo también utilizamos cámara de boroscopía para revisar la soldadura internamente. Digamos que en un metro, un tubo de unos 3 metros no alcanzo a ver desde la orilla, sino con la cámara ingresa una cámara boroscópica. Ujú, También sería, claro, de alguna manera, si tienes hardware, que bueno, digamos que no tienes software como tal, sino que más bien te entrega una señal, pero está recibiendo información, o sea, es como entender es como entender la estructura del componente diagnóstico, pero sin dejar a un lado el concepto claro de lo que son los diagnósticos y las actividades que un diagnóstico acarrea, que es que un diagnóstico pues te va a entregar información para que tomes decisiones correctivas, preventivas, y hay otras que son predictivas, ¿no? Que van más allá de lo preventivo.
Listo, profe, gracias. Vale, cuéntame, Juan. Inge, en base a lo que usted me acaba de decir, póngase en el caso de hacer trabajos de soldadura en espacios confinados, hay que hacer la medición de la atmósfera. Entonces, el medidor de atmósfera, ese sí sería un Claro, componente de diagnóstico, ¿no? también, claro, claro, porque ese tiene la parte dura, tiene el software al interior que te hace el análisis y las mediciones de las condiciones de la atmósfera. Cuánto oxígeno tienes, cuánto gas carbónico tienes, o sea, qué tan contaminada está la atmósfera, y el equipo también tiene la capacidad de advertirte, o sea, en el momento en que la atmósfera se te está saturando de algún componente, él emite un ruido y te alerta para que salgas rápido del sitio y no te quedes sin oxígeno. Ujú. Sí, está bien. Sí, es como tener claro el concepto y se va como mirando las herramientas que tenemos como para determinar el componente diagnóstico o, como les digo, el diagnóstico, ¿no? Porque el diagnóstico, las herramientas de diagnóstico que tenemos, pues de pronto no son tan sofisticadas todas como podrían ser en otros procesos, pero obviamente son herramientas que nos entregan información para poder tomar decisiones frente a las actividades que hemos desarrollado de soldadura. Muy bien, muchachos. No sé si tienen alguna otra duda, inquietud. Listo, muchachos. Yo creo que ahorita sí ya me despido. No creo que me toque más. No he entendido. Gracias, Listo, profe. Muchas ingeniero. gracias, muchachos. Que Listo, descansen. profe, gracias. Pase bien, buena Vale, noche. Una buena noche. Ya, Claro, profe, Ya, una profe, una buena gracias a noche. todos. Gracias. vale. Chao, muchachos. Y los muchachos Hasta luego. descansen. buena noche.